Dios bendiga, la paz de Dios sea con todo. Sabe que el pueblo de Israel atravesó el desierto. El desierto hoy en día simboliza un proceso que usted esté pasando. Puede ser que usted se vaya a apartar a un monte, se va al desierto, pero en verdad en la vida atravesamos pruebas, dificultades, donde realmente debemos aprender a depender de Dios. Sabe que nosotros nacimos, somos como la planta, como el árbol, el fruto, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. El árbol pasa por un proceso. Claro está, hay árboles que se crean en bosque de xerófila. Hay algunos que se crean en una vegetación más prudente, más agradable, donde abunda mucho la lluvia. Pero de todas formas, hay árboles que sufren seca. ¿Qué pasa? Hay árboles que tienen un proceso donde usted puede notar que caen todas las hojas y solamente se queda verde. A algunos se les secan las ramas, pero el tronco queda plantado. Entonces, cuando ese árbol pasa ese proceso, sea por la sequía o sea por otra razón, pero sí pasa un proceso. Cuando llegan los tiempos de lluvia, el árbol vuelve a florecer, vuelve a crecer, y sus ramas, después que la había perdido, que se le habían caído todas, vuelve otra vez a ser el árbol que era antes, con hojas nuevas, con ramas nuevas, y crece. Los seres humanos tenemos un proceso de prueba. Algunas veces nos llega problemas de escasez, nos llega quizá problemas de enfermedad, y son muchas las etapas que pasa el ser humano, y en esas etapas debemos aprender a depender de Dios. Como el árbol depende de la lluvia y depende del sol y depende de la tierra, nosotros dependemos del sol, dependemos de la tierra, dependemos de la lluvia, dependemos de Dios, que es la principal persona. Amén. Dios es el origen de todo, creador de todo. Nosotros somos hijos de Dios. Dios tiene más que darnos que lo que nosotros le podemos pedir. Pero ¿qué pasa? Debemos tener ese grado de fe adentro, que cuando nos acerquemos a Dios, le pidamos a Dios como si estemos cara a cara con Él, creyendo, como dice Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve, lo que yo estoy viendo, fue hecho de lo que no se veía. Eso es que se llama fe. No es que usted tiene un dinero en su casa guardado y lo va a ir a buscar para comprar algo que sea útil para usted. No, es usted confiar aún como confió el pueblo de Israel cuando estaba atravesando el proceso en el desierto, que Dios los sustentaba y no tenían nada, no dependían de nada, absolutamente de Dios. Amén. Eso es tener fe. Entonces, cuando usted abre su nevera, que está muy bonita, blanquita, y parece un coco de agua, muy blanquita por dentro, solamente llena de agua, entonces ahí es que nosotros debemos tener fe y decir, y pararse frente a ella y decir: gloria a Dios, porque yo sé que tú vives y estás conmigo y tú eres bueno. Entonces, por eso también la Biblia habla que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, más para los que se salvan es poder de Dios. Porque
la gente lo ve a usted haciendo eso parece de locura. Lo que pasa es que no entienden el rango espiritual que usted tiene y nunca lo van a entender hasta que entren en una profundidad con Dios y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad les revele las cosas. Entonces, cuando la persona está pasando por ese proceso, el Espíritu Santo, que es el consolador, lo va a sustentar a usted, lo va a guiar, le va a dar fuerza y le va a revelar todas las cosas. Y a través de esa búsqueda con Dios, porque usted es un hombre de fe, Dios se va a manifestar en su vida. Entonces son muchos los procesos que hay en la vida, pero Dios no nos dejará morir en el proceso, no nos va a dejar morir en la desesperación del pecado, porque Dios da respuesta. ¿Qué tenemos que tener? Fe. Tenemos que tener fe, ser humilde primero con las personas, humilde con su hermano. Amén. Dios mira de cerca al humilde. La altivez Dios la mira de lejos, porque Dios no va con la altivez, Dios va con la humildad. Amén. Dios va con la humildad que usted tenga. Sea una persona sencilla, amable, servicial, sobre todo, que Jesús vino para servir. Amén. Entonces, cuando nos veamos en un proceso, acerquémonos a Dios. Tenemos nuestro pastor para que nos ayude, pastores que nos ayudan, que son buenos líderes, y usted le cuenta a una persona que tenga más madurez que usted, que los pueda ayudar espiritual, no que le pueda restar, no una persona que le vaya a traer cosas negativas a su mente. Para estos procesos siempre usted busque una persona que esté en un rango espiritual más alto que usted, para que pueda guiarlo. Y así es que nosotros debemos vivir aquí en la tierra, dependiendo uno del otro, porque no sirve de que una persona todo viva para él, todo solamente piense en usted mismo. Hay que pensar en el prójimo, porque es un mandato de Dios, uno de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, está amando a su prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Pero cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, no va a codiciar la mujer del prójimo, va a amar a su prójimo. Amén. No vas a matar, no vas a hablar mentira, no vas a hacer cuantas cosas que dice la persona que son impías, son inconversas, que no tienen piedad de Dios. Hay algunos que no tienen piedad ni de ellos mismos. Entonces, los procesos de pruebas, todo el mundo aquí en la tierra lo tiene. Aún personas que no son cristianos tienen su prueba. Pasan por procesos difíciles personas que no son cristianos, ¿no? Muchas veces, que el cristiano que tiene prueba, a nosotros los cristianos nos afecta más las pruebas, porque nos cohibimos de muchas cosas para agradar a Dios y no agradar al mundo y no satisfacer las obras de la carne. Pero nosotros, los cristianos, somos los más golpeados, porque tenemos al mundo de testigo, tenemos la carne, tenemos a Satanás. Los enemigos que tenemos nos acusan. Entonces, nosotros los cristianos es que somos más atacados, porque el inconverso no le importa